Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para nosotros. Bueno, no sé en su país qué hora sea, pero en este momento aquí en mi país es en la tarde. Y bueno, pues hoy estamos aquí reunidas nuevamente con una bella entrevista que ya teníamos rato de que no nos conectábamos en esta entrevista, pero de igual manera estamos trabajando, ¿verdad? Y bueno, pues hoy tengo pues el gran placer de tener una invitada muy bella, una amiga que conocí desde hace años, a la cual aprecio bastante y hoy es nuestra invitada. Ella es una mujer de negocios de El Salvador, es una mujer casada, tiene dos hijos y realmente para mí es de verdad un gusto, Marilyn, tenerte aquí con nosotros en este bello programa. ¿Cómo Eh, estás? Buenas tardes, Silvia, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Es un placer y un gusto estar conectadas en esta plataforma y hablar un poco de nuestra vida y cómo debemos de ser mujeres de pie. Aunque han habido caídas, ¿verdad? Y fuertes, no debemos de quedarnos ahí en el suelo, sino que hay propósitos de esa situación y vamos a ser esas mujeres que se van a poner de pie, porque podemos, ¿verdad? Hay ojos, hay generaciones que nos están viendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí o vamos a salir adelante? Así que es una bendición poder hablar sobre lo que debe hacer una mujer de Dios, ponerse de pie siempre. Así es, Marilyn, exactamente. Esa es pues el perfil de nuestro podcast, ¿verdad? Verdaderamente, cuántas mujeres han pasado por diferentes situaciones, empezando por mi persona que a veces dice uno, bueno, ya he hablado mucho de mí. Qué bonito sería compartir con otras mujeres y verdaderamente me han dejado cada invitada me ha dejado una gran enseñanza para mi vida. Imagínate, para mí, qué importante para cualquier otra mujer que escuche esta entrevista, que a lo mejor en este momento no tiene una salida, no encuentra una salida. Y que uno le pueda llevar pues algo de esperanza, ¿verdad? Para su situación. Y realmente, sí, efectivamente, nos catalogamos como mujeres valientes, guerreras, que no se rinden, que del suelo nos levantamos para seguir adelante. Y bueno, Adelante. pues, ¿verdad? Seguir adelante con esto. Y bueno, pues, ya empezando con nuestra entrevista, pues cuéntanos, ¿de dónde eres? De ahí de En Salvador, ¿dónde naciste? Sí. Bueno, mis padres eran del oriente del país del Salvador, una ciudad llamada Usulután, un departamento, le llamamos acá. Pero yo nací, ellos se mudaron, ¿verdad?, a la capital y yo nací aquí en San Salvador. Actualmente, pues ya no vivo en San Salvador, sino que en el municipio de La Libertad, que es una ciudad que se llama Santa Tecla. Entonces, actualmente aquí vivo, en La Libertad. Vives en Libertad, en la ciudad de la Libertad, Santa Tecla. Santa Tecla se Ok, llama y la ciudad está actualmente. cerca, ¿a cuánto tiempo está de la capital, de San la ciudad? Salvador. Ajá, Sin tráfico, media hora. Con sí, tráfico, una hora. una Sí, hora. Ok, sí, entonces tú te sí. trasladas todos los días a tus Todos negocios, los me días. imagino, A ¿verdad? San Salvador, sí. Tienes que viajar todos los Y días y de ida y de regreso, ¿verdad? aquí los tráficos, ¿verdad? Hoy en todas las En ciudades, todas las pero grandes ciudades, ¿verdad? Tenemos de, de esa, pues, cuestión del- situación, pero bueno, bueno, pues qué bueno que nos compartes que vives en Ciudad Libertad. Y bueno, cuando tú eras niña, ¿soñaste alguna vez hacer lo que estás haciendo ahora? ¿Cuáles eran tus sueños de niña, Marilyn? Fíjese que, Silvia, que déjeme decirle que como yo vengo de familias grandes, en el tiempo que los hijos los encargaban por docenas y medias docenas, porque yo soy la sexta de mis hermanos. Ajá. Entonces, cuando habían estas familias grandes, desde luego la madre no trabajaba. ¿Cómo iba a trabajar una mujer con tanto niño? Se quedaba en casa. Y Sí. quizás de eso se aprovechaban algunos esposos, ¿verdad? Que les daban una vida tremenda con muchas situaciones de alcoholismo, infidelidades. ¿Y dónde corría una mujer con tanto niño? Entonces, yo
viví y crecí viendo esto. Mi sueño era salir de esa vida. Mi sueño era que un día se iba a terminar esa situación, porque sí, no veía, mis 4 hermanos mayores se fueron, no soportaron las situaciones que se vive con un alcohólico, ¿verdad? Que sí, se vive con un padre que el alcohol es su fin y que no mira nada más que ese problema, esa situación, y del alcoholismo vienen las demás situaciones, las infidelidades. Entonces, mi madre siempre la vi triste, llorando, pasando el tiempo y que nunca íbamos a salir de esa situación. Entonces, desde pequeña decía, tenemos que salir de esta vida, tiene que haber, ¿verdad? Otra vida. Miraba yo otras familias y sentía que por qué la mía no era así, por sí, qué las demás familias amorosas, un padre dedicado, y yo no tenía eso. Entonces, muchas niñas podrían soñar con carreras, con universidades, con muchos sueños, pero mi sueño de niña era que un día íbamos a salir de esa vida y de esa situación que era un infierno vivirla, ¿verdad? Un sí, alcohólico que sabemos que lo que se vive es un infierno, porque un viernes llegaba contento, nos abrazaba, nos decía cosas que en su sano juicio no las dicen, pero ya con su alcoholizado le salía cariño, y decía, alcoholizado le sale expresiones de amor, pero en su sano juicio no, era bien drástico y nos castigaba drástico. Pero el otro viernes era otro, venía violento queriendo golpear a mi mamá, diciendo que él se iba a matar. El otro viernes le traía mariachis a mi mamá para ay, no, contentarla del infierno anterior que habíamos vivido el fin de semana. Entonces, era una vida que, que cada viernes era una angustia cómo iba a llegar. Entonces, sí, pasaban años, décadas y esa situación no cambiaba. Y mis hermanos se fueron. Imagínense, la meta de unos hijos era irse de ese hogar porque no sí, veíamos cambio. Entonces, imagínense cómo de niña yo soñaba que esa situación un día terminara. No fue sueños diferentes que tal vez otra niña tenía, sino que era salir de esa situación. Es bien triste, ¿verdad? Pero sí, son realidades que se viven cuando hay alcoholismo, cuando hay todas estas situaciones, eso se vive. Y sí. uno de niña dice, ¿por qué nací en este hogar? A mí me daba envidia ver otras familias y yo decía, ¿por qué yo no nací ahí? Imagínense, eso era mi motivo de salir adelante y Sí, sacar a mi mamá de esa situación. Y uno piensa que nunca va a acabar, ¿verdad? Que así pasa es, el tiempo y ¿cuándo va a terminar esto? ¿Y cuándo? Y sí termina. Nada es eterno. Va a así es. llegar el día de fin de la situación. Y llegó cuando yo cumplí 17, 18 años, que mi mamá me dijo, ya usted terminó los estudios, aquí le llamamos de bachillerato o Ujú, secundaria, sí, y bueno, hoy usted salga adelante, ya soporté lo que tenía que soportar. O sea que ella soportaba por mí, por la sí, última, para sí, sacarme a mí adelante. Por eso que ella esperó tanto. Y yo veía a mi madre pedirle a Dios, ¿verdad? Pero como esto es personal. Uno puede estar orando, pero si la otra persona no quiere recibir de Dios, no quiere exacto. cambios, ¿cuál fue el final? La separación. Ese fue el final del matrimonio de mis padres. O Y sea, que así. cuando tú, tus padres se separan, bueno, cuando tú pasabas todo eso de en tu niñez, ¿te causó algún trauma psicológico? ¿Te hizo ser tímida, extrovertida, introvertida? ¿Qué fue lo que causó esa situación? Porque sí, Pues la verdad, oye, temor, terror, como dices tú, el pensar que va a pasar la otra semana. Y qué feo, o sea, me imagino que es horrible, ¿verdad? Yo no lo he vivido. sí, y realmente introvertida, imagínese Introvertida. con no tener identidad, allí no habían palabras de amor, más que vivir esa situación, una autoestima baja, sin valor. Siempre fui una niña calladita, sumisa, Ajá. porque en la casa no podíamos ni hablar fuerte porque a él le molestaba todo. Entonces mi personalidad se formó así, como no queriendo protagonismo, ni llamar la atención, sino que quería pasar desapercibida y me sentía sin valor. Entonces, Eh, realmente tú, de niña, te sentiste muy triste, sentiste soledad, ¿verdad?
sentiste realmente decepcionada de tu padre, sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, Decepcionada, de esta vida, y ujú, avergonzada y maltratada, porque esta es una pregunta que te iba a avergonzada, hacer, pero ya no la estás contestando, ¿verdad? Porque con todo eso, pues era maltrato físico, psicológico, y verbal, sí, realmente eso causaba en ti, ¿verdad? Esa baja autoestima, como dices tú, que no tenías identidad, no tenías, te sentías triste, sola y que no podías ayudar a tu mamá. Y esa era más que nada el deseo de prosperar, de salir adelante. Entonces, nos platicas que cuando te fuiste, prácticamente tu mamá como que te desligó ya, ¿verdad? De toda opresión. sí. Tenías 16 años, 17 El años. 17 terminé el bachillerato y me dijo, hija, ya estuvo, ya soporté demasiado, por usted lo hice, hoy va a salir usted adelante, Y porque a ese era esa, su temor. y a Ujú. esa edad, perdón, y a esa edad, ¿ella se separó de tu papá sí? ¿Tomó la Después de decisión? 25, 28 años de casados, ¿verdad? Se Ajá, separan, ¿verdad? Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, pues, y hay maltrato físico, sí, verbal y estar con un alcoholismo, de verdad que a paz nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Entonces sí, nos debemos, mi mamá dijo, ya no más, me separo de él porque él nunca quiso cambiar, nunca buscó sí. ayuda, nunca Nunca quiso quiso. dejar sus Fíjate, vicios. Marilyn, que Ujú. aún estando en Cristo Jesús, aún estando la gente tomadas de Dios, y te lo digo porque pues parte de eso yo lo viví y en una ocasión yo le pregunté a Dios, o sea, ¿verdaderamente es posible que una persona aguante tanto por la cuestión? Uno lo hace por los hijos, ¿verdad? Uno lo hace porque como tu mamá lo hizo por sus hijos, pero realmente Dios aprueba eso, porque ya ves que a nosotros nos enseñaron a la antigua de que es para toda la vida y que ya lo escogiste y te aguantas, ¿verdad? Y que muchas veces los padres, pues con sus ideas, pues no te permitían, pues ahora sí que el divorcio no era aceptable. Entonces, por eso mucha gente en el pasado se aguantaba, aguantaba bastante Sí, maltrato, ¿verdad? demasiado. Pero fíjate que yo preguntándole a Dios, en una etapa de mi vida donde sentía también maltratos para mí psicológico, ¿verdad? Pero yo le pregunté a Dios acerca de esta parte de que si o sea, uno tenía que aguantar y fíjate que yo sentí que la respuesta que él me dio era que él no No, quiere que estemos sufriendo. Muchas veces uno dice, pero ay, es que los niños, no, es que los niños sufren más queriendo así es. tener, conservar todo el matrimonio, ¿verdad? Marcando a sus hijos, ¿verdad? Viendo Ándale, que el matrimonio es eso, ¿verdad? exacto. Cómo dar esos ejemplos. Entonces, Dios nunca permitió el divorcio, fue, dice que a causa del endurecimiento de nuestro corazón es que permitió, ¿verdad? Ajá, Por eso, por las infidelidades, por todas estas situaciones y golpes. O sea, nadie puede estar maltratando a nadie y es amarse a sí mismo y amar a sus hijos, de que debemos de salir de esa situación, sí, no y bueno, quedarnos ahí. no quedarnos, exacto, esa es la cuestión, o sea, donde realmente tú tienes que decir un alto. Yo, por ejemplo, bueno, señor, yo sé que el divorcio no está permitido, que tú no lo apruebas, pero sí una separación para que esa persona analice su trayectoria y que pueda valorar que verdaderamente lo que estás perdiendo, porque pues a veces sabe uno que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido y muchas veces pueda servir. Bueno, yo lo hice, yo aún en Cristo, yo lo hice varias veces porque yo dije, no puedo estar engañando, ¿verdad? Que la gente piense que yo, como estoy en Dios, ay, tengo bien bonito el matrimonio y todo muy bien, porque sí, es verdad que existe entre nosotros, se nos enseñan los valores y el perdón y todo, pero volvemos a lo mismo. Tampoco podemos estar engañando a la gente de que todo está bien, porque en un matrimonio suceden este tipo de cosas. Aquí la cuestión es cómo lo vamos a llevar adelante, ¿verdad? Y realmente, sí es funcional el que uno quiera tomar la decisión de hacer un alto y decirle, no, yo no me voy a divorciar porque sé que Dios no aprueba el divorcio, pero sabes que sí nos vamos a separar un tiempo para que tú valores lo que estás haciendo y Así me es, valores, así, ¿verdad? Y así bueno, es. conmigo funcionó, Sí, ¿verdad? sí. Aunque sí lo dije, pero no lo hice, ¿verdad? Pero realmente, ciertamente ya me veía bien decidida, me veía bien decidida. Entonces,
Sí, porque yo platico esto y que estamos hablando en este punto, porque realmente tal vez señoras nos escuchen y estén soportando eso porque muchas veces a lo mejor hasta tus líderes religiosos te dicen, no, Sí. aguante, aguante, pídale a Dios, ofrézcaselo como un sacrificio, pero Y no, no. después vemos mujeres asesinadas, ¿verdad? Bueno, Con ahorita, antes no había alcoholismo. tanta maldad, pero en estos tiempos ya. Haz de cuenta que sabemos para dónde va esa situación, que va a Sí, ser, hay no un va a espíritu de terminar muerte. bien. Tarde que Mm, temprano la van a matar a golpes, ¿verdad? sí, sí, Entonces, entonces si es realmente, qué bueno que tu mamá tomó esa decisión, nunca es tarde, ¿verdad? sí, Pues los hijos siempre vamos a querer a los papás porque estamos en medio de los dos, ¿verdad? Y sí, tú sabes que a veces hay situaciones donde con quién me voy, con quién me quedo, y al final de cuentas, como te digo, los que sufren son los hijos. son Pero los hijos. qué bueno, Entonces, entonces imagínense, se separan, ¿verdad? se Después de tanto separaron. tiempo y empieza mi vida ya de trabajar y estudiar. Y yo traía estos vacíos, ¿verdad? En mi casa nunca me impulsaron como a nuestras hijas que debemos de decirles, mire hija, usted vale, usted su cuerpo lo vale, no Ajá, cuidarse, mire, usted va a ser grande, usted trae propósito. Hablarles así en mi casa no hubo, solo mm, hubo pleitos y situaciones difíciles. Y sí, entonces andamos buscando amor, ¿verdad? sí, Las mujeres sí, buscamos vacío, llenar y pensamos que con alguien. Y sabe que salí de esa situación de vivir con mi papá, más que todo, esta situación del alcoholismo y todo lo que se vive, salí para una relación, ese primer novio, sí, que yo me sentía amada porque nadie me había amado. ujú, Nadie me había dicho cosas lindas, jamás. Entonces este muchacho me las viene a decir. Entonces yo me sentí valorada al fin, dije yo, al fin ujú, alguien me ama por lo que ujú, soy. Y pues lastimosamente las intenciones del muchacho no eran eso, amarme, sino que utilizarme, ¿verdad? Y uno por migajas de amor, por un abrazo, por un te amo, uno puede cometer decisiones o tomar decisiones que después se lamenta. uno dice, se lamenta y pues llegó el punto de pedirme algo valioso para una señorita, ¿verdad? Ujú, Que debe de cuidar su cuerpo, porque dice que es templo ahora del Espíritu de así es. Dios. Y entonces cometí esa falta con él y yo dije, bueno, uno hace sus casillos en el aire, ¿verdad? De que, bueno, ya le di esto tanto que me pedía y tan preciado, o me va a pedir que me case con él. Y Claro, me voy, dije, porque ya no quiero vivir con mi mamá, muchos problemas. Uno cree que así van a salir las situaciones. Y usted sabe que no, fui una más de la lista del muchacho, que después que logró lo que quiso, ¿verdad? Me sentí la mujer más sucia, déjeme decirle. Sentí que le había fallado a mi mamá, todos sus consejos que me daba. Y sentí que le había fallado a Dios, porque está ahí Dios en nosotros, ¿verdad? Redarguyéndonos y diciendo que está malo. Entonces, traía una autoestima baja y con esto mi autoestima por el suelo. Y entonces de eso se aprovechan las demás personas porque ven que no te valoras a ti misma y te tratan como un juguete, ¿verdad? Como un zapato viejo. Y llegué al punto de eso, de someterme a esta relación donde no me amaba y me maltrataba. Y yo daba mi cuerpo por retener a alguien, se puede imaginar eso. Y nunca escuché que yo quería escuchar, que me iba a valorar, se iba a casar conmigo, jamás. Pasé 2 años en esa relación, fíjense, donde yo me puse de alfombra y él hizo conmigo lo que quiso. Y, pero una noche, ¿verdad? Dios siempre nos tiene en sus planes y siempre sabemos que hay un Dios allá que nos puede ayudar y auxiliar. Y sabe que una noche le pedí a Dios, yo estaba orando y viendo al techo de la habitación y le decía, Señor, ayúdeme a salir de esta relación, porque uno bien sabe que no le conviene, que uno no va a cambiar a esa persona, jamás voy a oír lo que yo quiero oír. Y siempre me decidía a dejar esa relación, pero era más ese abrazo que me daba o ese amor y no podía, era una lucha. sí, Hasta que ese día le dije al Señor, ayúdeme a salir de esta relación, sé que no me conviene. Y yo pensé que esa oración no pasó el techo, yo dije, me desahogué, lloré,
le pedía a Dios un esposo que me amara por lo que yo era, que no le importara mi pasado. Esa noche yo me desahogué, pensé, con Dios. Y el Señor, como dice en su palabra, ¿verdad? Que dice que cuando lleguen las tentaciones, Él nos va a dar las estrategias para salir adelante, dice, y resistir las tentaciones y huir de ellas. ¿Sabe que esa fue la estrategia? Alejarme de este joven. Casualmente me cambié de trabajo, ya no veía por donde él pasaba, cambié mi número de teléfono, o sea que realmente hasta el día de hoy jamás lo volví a ver. Como que Dios me ayudó a alejarme porque no podía salir de esa relación sí, y pude salir. Si de novia me trataba así, se puede imaginar de esposa. Uno mm, se aferra a las personas, ¿verdad? sí, Y puede ver a tiempo que como dicen, yugo desigual no se puede unir. Si de novia me trata así, ¿cómo va a ser de esposo? así es. Entonces, bendito Dios, Dios me dio esas estrategias de ya no tener comunicación con él. O sea, al no verlo fue mi solución, porque al verlo yo caía de nuevo. Sí, sí, sí. Entonces, en esa nueva agencia que me trasladaron, yo trabajaba en un banco, me trasladaron casualmente, todo Dios ayudándome en ese nuevo banco, en esa nueva agencia. Ahí llega el que iba a ser mi esposo, el que si yo me hubiera esperado estos 2 años que me trataron, ¿verdad? Mal, le hubiera pedido al Señor y me hubiera esperado, me hubiera ahorrado todo eso. Sí, Pero hoy sé que las experiencias para esto son. Hoy se acercan mujeres y me dicen, mire Marilyn, yo no puedo salir de esta relación, yo quiero, pero no puedo, o es casado, y nos piden esos consejos y yo ya pasé por ahí. Entonces le digo, venga, yo sí pude salir de eso, bien, usted también va a poder. Entonces digo yo, Señor, para esto sirvió, así es. ¿verdad? Vivir esto y pasar por ahí para darle el valor ahora a las mujeres, ¿verdad? De salir adelante donde no nos valoran, donde solo quieren usarnos, ¿verdad? Sí, Entonces, ahí realmente. fue donde conocí a mi esposo. Realmente como que Dios lo tenía todo bien planeado, ¿verdad? Y Sí, no nos evita el cometer el error, ¿verdad? Como dices tú ahorita, uno dice, bueno, si hubiera estado más cercana con Dios, a lo mejor no hubiera cometido estos errores, pero es necesario que los pasemos, como dices tú ahorita, para poder dar un consejo a alguien más. Y sí, es verdad, Marilyn, hay bastante gente, mujeres, ¿verdad? Que viven una relación así por lo que tú quieras y mandes, pero por eso me gusta, ¿verdad? Lo del podcast, porque verdaderamente fuiste una mujer de valor, una mujer valiente al tomar la decisión. Primeramente recurriste a Dios, aunque tú dijiste, bueno, pues yo creo que no sé si me escuchó, pero claro que te escuchó, porque Él siempre nos escucha, ¿verdad? Somos nosotros los que nos alejamos de Él, pero qué hermoso que viste que realmente a veces no se lo podemos dejar todo a Dios, ¿verdad? Nosotros también tenemos que tomar decisiones. Tomaste la decisión, quitaste su teléfono y todo lo que te acercaba a él, como dices tú, porque sabías que ibas a volver a caer y realmente por la obediencia, ¿verdad? Por agarrar el camino correcto, te tenía tu bendición que era tu esposito, ¿verdad? Ahí en mi ese trabajo. esposo en ese trabajo, él llegó, ¿verdad? Y fue ese encuentro especial donde, déjeme decirle que yo sentía que no lo merecía, fíjese, por mi pasado, por todo lo que yo había cometido, y que este hombre me valorara, me amara y no le importara mi pasado. Yo decía, yo esto no lo merezco, porque volvamos a lo mismo, no me sentía merecedora de nada, Así. sin valor. Y él me vino a decir, sí, mi amor, yo la amo, casémonos. Y No me bueno, nos importa tu aventuramos, pasado, no me importa no lo me que tú importa. viviste. Así es. Yo decía, ¿y de dónde bajó este hombre, verdad? Qué Porque es bello. difícil, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Manda a esos esposos y por eso es que alguien que puede estar, ¿verdad? Desesperado, pensando que este es y ese no es, ¿verdad? Ese no Tiene es. algo mejor el Señor, Así es, preparado, un buen esposo para una hija del Señor. así. Y pues nos aventuramos al matrimonio porque uno cree que con el amor basta, ¿verdad? Nos Ajá. amamos tanto que
nos va a ir bien en nuestro matrimonio, no invitamos al Señor en esa relación, ¿verdad? Nos afanamos por el vestido, la fiesta, los invitados, pero el invitado especial que debe de ir en un matrimonio para que funcione, con solo amarse no va a funcionar, tiene que estar el Señor ahí en medio. Así. Nos casamos así, ilusionados, pero llegó esa gran prueba a mi vida. Y cuando llega uno, llega a todos y afecta a todos, ¿verdad? Esas dificultades que nos vamos a afrontar. Y llega esa situación de que mi padre separado, ¿se recuerda? Él Sí, no quiso entregarme a la iglesia porque estaba molesto porque lo habíamos abandonado. Yo bendigo a los hermanos mayores porque hacen la función del papá. Tengo sí. ese hermano mayor que me dijo, hermana, bueno, mi niña me decía, usted es como mi hija, yo la voy a entregar. Si ese señor no quiere, me decía, yo la voy. Y me entregó a la iglesia un diciembre y 2 meses después, él desapareció. De un día para otro no lo encontrábamos, pasaron los días, el cuarto día desesperado, ¿dónde está? Uno ve las noticias, ¿verdad? De tantos desaparecidos y uno dice, ay, qué terrible, qué situación más difícil. Eso se queda corto, es una pesadilla. Uno llega al punto de que, ¿qué le pasó? Se lo tragó la tierra, que aparezca. Y uno dice, ya llega al punto de decir, aunque sea el cuerpo, Señor, ¿dónde está? Queremos saber de él. Es una angustia tremenda. Y efectivamente, lo encontramos, aquí hay una dependencia que se llama medicina legal, donde llevan los cuerpos encontrados, ¿verdad? Y ahí los llevan para que los familiares reconozcan esos cuerpos. Y es que estaba yo una mañana afuera de ese lugar esperando los cuerpos que llevaban a diario para saber si eran los familiares. Y estaba yo esa mañana con las demás personas esperando esos cuerpos. Uno nunca se va a imaginar lo que va a vivir. Jamás me imaginé yo estar esa mañana deseando un cuerpo. Y efectivamente, ahí estaba en ese lugar. Si yo como hermana, yo me sentí que algo me habían arrancado, que yo ya Ay, no era la misma. Imagínense una madre tremendo. encontrar a su hijo, más ese hijo que había tomado el papel de padre, ¿verdad? De sus Ujú. hermanos, sostén de mi mamá, el que estaba preocupado por ella, el que le llamaba y le decía, mamá, aquí está para su medicina, aquí está para que se cambie esos lentes. Mire, mamá, aquí está esta provisión. O sea, él se tomó el papel de hombre de la casa y Ah, verlo allí asesinado Dios mío. empezó el por qué, ¿verdad? El Ujú. por qué a nosotros, el por qué a tanto malo decimos no le pasa nada, por Ah, qué a la gente buena y buena. trabajadora le está pasando esto. Queríamos que el mismo Dios bajara y nos explicara por qué no entendíamos. Sí, Entonces ahí vino la primera sacudida, ¿verdad? Que nos dolió el alma, que hasta el día de hoy sabemos que una pérdida es un vacío tan grande que sí, solo Dios lo puede llenar. así es. Pero no buscamos de Dios, fíjense, nos enojamos con Dios, que fue lo Sí. más tremendo, Ujú. porque decimos por qué lo permitió, porque siendo Dios amor, porque Él no hizo nada, hubiera evitado, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Sí, Y caímos en depresión todos, la familia ya no fue igual, mire, nosotros hasta los colores, ya no veíamos los colores de la vida, veíamos todo gris, todo sí. mal, caímos en depresión, mi mamá, bueno, todos explicándonos por qué. Después me dice mi esposo y me decía, levántense, tienen que salir adelante, pónganse, ¿verdad? De pie, me decía a mí, porque yo me dediqué a estar en mi cama día y noche Sí, con la el control depresión, ¿verdad? remoto. La Sí, depresión, se eso es me unía el día y la noche y solo pensando negatividades. Y me decía mi esposo, levántese. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Cómo nos levantamos? Decime cómo se sana esto, cómo se llena este vacío. Y me dice mi esposo, mira, ¿por qué no tenemos un bebé? Un bebé alegra la casa, un bebé va a llenar de alegría a tu mamá y a ti también. O sea, ¿cómo andamos por la vida que algo o alguien nos va a llenar los vacíos? Y Ujú. yo le dije, tenés razón, un hijo me va a quitar esto, me va a llenar esto, porque quiero como algo por qué vivir o seguir Sí, adelante. Entonces, un hijo me va a ayudar. Entonces, nos aferramos a eso, a que un bebé me iba a quitar ese dolor, esa amargura, esa ira contra Dios.
Y quedo embarazada, Silvia, y vino esa alegría de ese bebé, de ese primer hijo, llenó un poco ese vacío de la pérdida de mi hermano. Pero a los 4 meses de embarazo me empiezo a sentir mal, hemorragia, voy al doctor, la ultra, y esa doctora me empieza a sobar el hombro y me empieza a decir, hija, Dios sabe lo que hace, la naturaleza sabe muy bien, el producto es fallido, o sea, me mencionó a Dios en esa situación. Entonces yo lo asocié como que, ¿por qué Dios me está castigando? ¿O por qué Dios está permitiendo esto? Entonces, agarré aversión a Dios porque dije, ¿y por qué me está pasando esto? Y Otra me vez, mencionó, ¿verdad? Otra vez, otra vez me otra vez. enojé con Dios y Sí. me dijo, su bebé ya no hay palpitaciones, su bebé ha muerto, así que le vamos a sacar todos esos residuos con un legrado. Y yo volteé a ver a mi esposo, ¿verdad? Y él, recuerdo que volteaba a ver la pared de ese cuarto y le bajaban lágrimas gruesas y se las limpiaba y me decía, no te preocupes, mi amor, todo va a estar bien. Y yo le decía que no estás oyendo, ya no tenemos hijo, ya no tenemos bebé. Mire, me hicieron muchos exámenes y el diagnóstico fue que yo todos los iba a perder. Mi vientre era como muy frágil, no los iba a sostener. Esos 3 primeros meses de gestación, se me iban a venir. Así que me dijo la doctora, mire, se adoptan o qué, pero familia ustedes no van a tener. Y no es bueno que usted esté quedando embarazada y los esté como perdiendo, ¿verdad? Sí, Porque no es bueno eso, su matriz, su útero. sí, Entonces, yo me fui a la casa con ese diagnóstico, con eso, que para una mujer, ¿verdad? Que le digan, no vas a ser madre. Yo decía, o sea, yo ni mujer soy, no puedo ni dar hijos. O sea, me sentí otra vez en la misma círculo. defraudada, me sentí triste, me sentí como que Dios no me amaba a mí. Tanta mujer que no quiere a sus niños, decía yo, los botan, abortos, y yo deseo. Entonces llegué a mi casa frustrada, ¿verdad? Otra vez con otra muerte, ¿verdad? En ese mismo año, o sea, que a veces las pruebas así son una tras otra y es un año que uno dice, qué año más difícil, Sí, con dos pérdidas, ¿verdad? Y la depresión ya la traía con esto más, ¿verdad? Ya con pensamientos suicidas. Yo le dije a mi esposo, mira, no vas a ser papá conmigo, andate, ahí está la puerta, váyase con cualquiera, le decía yo voy a entender, usted va a ser un excelente padre y yo no le voy a ser padre. Imagínese, antes yo oraba por este hombre especial ajá, y hoy lo estaba dando a que cualquiera se lo llevara porque era tan grande mi dolor y mi depresión que yo le dije, váyase. A ese punto llegué. Y como no se iba, ¿verdad? Y ahí me decía, no, no te voy a dejar, yo te amo a ti, no por los hijos, yo te amo por lo que tú eres. sí, Me venían esos pensamientos, ¿verdad? Este hombre no te va a dejar. Él se iba a trabajar, yo me quedaba en casa, pasaba en la cocina y veía los cuchillos. Gracias a Dios nunca lo intenté, pero los miraba y así había una voz pasaba que por me tu mente. decía, sí, cortate las venas y aquí se acaba todo y él va a quedar entonces libre y va a buscar otra persona, pero ya ves, tú estés con vida, él no va a hacer vida con él. Imagínense esos pensamientos que yo sabía que no eran míos, Sí, eran datos, aquí voces, mira, tomate esas pastillas y se acaba esto. O sea, es ahí donde bombardea esos dardos del enemigo para acabar con nuestra vida exacto. y oír esas voces. Y bendito Dios que lo pensaba, pero nunca lo llegué a Lo hacer. llegaste a realizar. Sí. Entonces traía esto, severa depresión, vino la palabra divorcio, ¿verdad? Porque queríamos, yo personalmente quería acabar con todo. Cuando llegamos a un punto ya queremos que todo se acabe, tiramos la toalla en todo Sí, y nos rendimos. Yo me rendí de la vida, de este mundo, y no sabía yo que el Señor tenía esa oportunidad en mi vida. El Señor dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Yo no conocía de Dios, no sabía que había un propósito de todo esto. Muchas mujeres pierden sus bebés y empezamos a reclamar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el Señor con su soberanía, Él sabe el por qué. Quizás Él no va a dar cargas que no podamos llevar.
no sabemos cómo puede venir un bebé que no vamos a poder sobrellevar. Todo eso no lo vemos, no lo entendemos, Así es. ¿verdad? Y a unas les manda esos ángeles, ¿verdad? Que van a cuidar toda la vida, pero otras quizás no vamos a poder con esas cargas, ¿verdad? Y en tantas preguntas que un día dice que Dios nos las va a contestar, ¿verdad? Entonces, caí en esa situación y endurecí mi corazón, no quería saber nada de Dios. Y mi esposo, sabe que él un hombre bueno, excelente esposo, pero no tenía a Dios en su corazón y se declaraba ateo. Me decía, no, yo no creo en Yo esas no cosas. O sea, es creo. para gente que no tiene intelecto, ¿verdad? Ajá. No tiene raciocinio. Así hablaba él. Pero al verme a mí, que ya no hallaba qué hacer conmigo, imagínense, Dios le habló a él que Sí, debíamos de buscar de Dios, salir de él, de la boca de él, decirme, tenemos que buscar de Dios, amor. Y yo le decía, no, yo no quiero. sí, Y pues Dios, tú sí, estabas no, yo enojada que ibas a querer algo con Dios, ¿verdad? sí, imagínense, con Dios nos enojamos porque hay Sí, que echarle la culpa a alguien, buscar un exacto. culpable de la situación y bueno, Sí, Dios lo permitió, Él es Él es el malo. el mal. Sí, Imagínense cómo podemos llegar a ese punto de enojarnos con el Señor y Él sabe el porqué de las cosas. sí. Así que llegó el Señor a la vida de mi esposo, a la vida mía no, Al que porque se declaraba ateo al fue el que que lo se buscó. declaraba ateo, a él se tocó. Por Dios eso es que el que santo. diga, mire, soy ateo, es el que más le va a servir a Dios, el que más Dios va a utilizar, porque se le Así va a es. mostrar que Él existe y Él es real y que nos escucha. O sea, por esas pruebas Él buscó de Dios, se puede imaginar. Sí. Él fue invitado a una reunión de hombres que lo invitó un cliente. Nosotros nos dedicamos a vender propiedades, casas y terrenos. Y un cliente le dijo, vamos a hacer un negocio, pero quiero que me acompañe a un desayuno de negocios. Entonces él pensó, bueno, voy a ir a ver otros hombres, como él en ese ambiente dijo, voy a ir a hacer un negocio allá. Y fue el encuentro personal con Dios esa mañana donde él fue y vino diferente, le mostraron a un Dios todopoderoso que podía cambiar a la esposa que estaba ahí, ogra ya en la casa, se la podía cambiar, me podía sanar. Bueno, le mostraron un Dios y él lo creyó. Lo creyó. ¿Cómo es que dejamos a Dios por último, verdad? Y a Sí. buscarlo a Él y es lo primero, pero Él aceptó ese llamado y llegó a mi casa después de ese desayuno y que llegó con un rostro diferente, sabe que Él es un poco achinadito, pero ese día llegó más achinadito y con los ojos rojos. Y yo dije, a este hombre le pasó algo. Y yo sabía que andaba con el cliente, ¿verdad? Sí. Desayunando. Y llega y me dice, primero me abrazó. Yo le dije, ¿qué le pasa? O sea, había tenido ese Llegó muy encuentro amorosito. amoroso que me abrazó y me dijo, amor, hoy me reconcilié con el Señor. Y yo, como no sabía que era de reconciliarse con el Ajá. Señor, yo le dije, ¿cuál Señor? El del terreno, que te habías enojado con él. Yo pensé que con él se había reconciliado. No, me reconcilié con el Señor Jesús. Y yo, ¿y eso era la reunión? Sí, me presentaron a este Dios, se paró un hombre a dar testimonio, yo creí en lo que este hombre hizo, me levanté y le dije que sí, aceptaba al Señor en Él me llegó a contar su experiencia. Y yo le dije, ah, qué bueno, si usted va a seguir yendo ahí, usted vaya, pero a mí no me hable de ese Dios, sí, me puede imaginar cuántas mujeres, aquí le estoy hablando el otro lado de la moneda, como dice, cuántas mujeres Sí. vienen acá y dicen que cambie a mi esposo, que transforme, y aquí era yo, Ajá. la insensata, él era el que, el Señor, Que le pedí a Dios porque cambiaras tú. ¿sí? Y a mí me duele de contar esto porque escucho, ¿verdad? Tantas mujeres Sí. que el hombre como que cuesta más, pero mire, cuando un hombre llega es radical, ¿verdad? El Señor lo toma y lo usa en grande. Y así fue con él. Entonces él me invitaba a mí que fuéramos, que buscáramos de Dios y no quería, pero le empecé a ver los cambios, como dice, cómo el testimonio habla, ¿verdad? Así es. Cómo el cambio de otra persona, ahí es donde uno va a creer, ¿verdad? Que existe ese Dios que puede transformar. Él escuchaba música
metálica, rock pesado y todas Ajá. esas diaburas. Un día, mire, llegó, se llevó esos CDs y llevó otro tipo de música y eran alabanzas. Sí. Y cuando él las ponía, él lloraba. Bravo. Y yo le decía, ¿qué tenés? ¿Verdad? Porque yo no podía entender que él Sí, estaba en ese primer amor que habla, ¿verdad? Que exacto. él estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Y por qué llorás? Le decía, ¿tenés algún problema? No, no sé, no sé. Después de haber sido un hombre ateo, mire, él con armas, después se volvió un hombre tan sensible a las cosas de Dios y que lloraba por todo. Y si, ¿qué le están haciendo ahí? Yo no podía entender que él estaba encendido, él estaba en ese primer amor. Y yo estaba en el otro lado, opuesto, ¿verdad? Sí. Y él me invitaba a que fuéramos, que fuéramos. Y año y medio, Silvia, diciéndome, y yo no quería ir. Él sirviendo ya en ese ministerio hasta que dejó de decirme sí. Y yo dije, vaya, se cansó, ya no me va a invitar, ya no quiero saber nada. Y Y que es, dijiste, qué bueno que ya no me moleste. ya no, y yo dije, pero también me entró la duda, ¿y por qué ya no me invita? ¿Verdad? O yo ya quiero ir porque somos complicadas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, No nos y mire, entendemos ni voy a nosotros mismos. contar el secreto de cuando uno está invitando a llevarlos, ¿verdad?, a los pies de Jesús, a mostrarle que esa situación puede cambiar y no quieren. Dice el Señor que ya no hablemos nada y actuemos. Sabe que ya no me invitó, pero una noche, como que el Señor me despertó y me dijo, anda, ve qué es lo que hace tu marido. Yo vi que eran las 3 de la mañana y yo dije, ¿qué está haciendo? No estaba en la cama y nunca apareció. No, dije yo, ¿qué va a estar haciendo un hombre a las 3 de la mañana? Hablando con la otra de estar, porque uno hace películas, ¿verdad? Sí, te Y este haces. ya de tener a otra y uno se genera todo eso. Yo dije, hablando con la otra a estar. Hoy, hoy lo agarro, decía, y hoy nos dejamos, porque eso es lo que yo quería, acabar el matrimonio. Sí, Y sí. sabe que lo encuentro no hincado, sino que sobre el piso, con la frente en el piso y Ah, las manos hacia adelante. Yo nunca había visto eso, postrado ante el Señor, humillado cuando ya no aguantas más. Allí por horas pidiéndole al Señor su intervención, que cambie esa situación. O sea que le puedo decir de que él se levantaba por mí a las 3 de la mañana a orar por esos cambios en mí. Y ahí estaba. Y yo decía, ¿qué está haciendo? Yo nunca había visto eso. Pero veía que hablaba y yo decía, me voy a acercar porque quería oír qué es sí, lo que sí, decía. sí. Y usted va a creer que en ese justo momento que yo me acerco, él empieza a decir, Señor, te pido por esta esposa que me has dado. Señor, cámbiela. Cuando dijo eso, mire, más me agaché y yo dije, ¿qué va a decir de mí? Porque ahí iba a revelar lo que yo era. Ujú. Señor, yo necesito que usted la cambie, que usted la transforme. Yo necesito otra esposa, Señor. Quítele ese corazón de piedra que tiene por uno de carne, decía. Yo me veo con ella sirviéndote, Señor. Y yo decía, ¿sirviendo qué? Yo no entendía lo que él hablaba. Sí. Señor, yo deseo una esposa atenta. Y yo decía, ¿atenta en qué? Que se preocupe por mí, por mis cosas. Y yo decía, ¿cuáles cosas? Él hablaba y yo contestaba, imagínense. Y ahí ya me empezaron a caer velos de lo que yo era, que en ese año y medio de mi dolor, de mi depresión, de mi desierto, yo papel de esposa tenía cero. A mí no me preocupó nada de la vida de él. Yo no sé qué él comió en ese año y medio, quién le lavó, quién le planchó, quién se ocupó de sus cosas, nada. Y en todas las áreas yo me había descuidado, en todas. Y él, fíjese que nunca me reclamó, nunca me dijo, mira, levantate de allí, atendeme, Sí. sé la esposa. No, jamás. Él con Dios se quejaba. Él a Dios le pedía por esos cambios. Mire, yo sentí que el corazón me lo apretaba y yo decía, sí, yo soy esa mujer. La verdad que él no se merece esta mujer. Sí, yo soy esa mujer. Y sabe que después que oró por mí y por esa esposa que él deseaba y merecía, empezó a decir, Señor, usted va a restituir lo perdido. Y yo voy a tener hijos con esta mujer, no con otra, Señor. Y yo voy a tener un primer hijo y se va a llamar David, que significa que es conforme al corazón de Dios. Mire, yo tengo grabadas imágenes y él postrado en el suelo,
diciendo un nombre, gritando un nombre, David, David, yo te consagro a mi hijo David. Ahí yo no soporté, Silvia. Yo dije, ¿cómo es que este hombre está gritando a un nombre? El médico ya dijo, no va a haber. ¿Y cómo él está proclamando un nombre? David, yo te consagro a mi hijo David. Yo Wow. dije, este hombre se volvió loco. Ahí lo volvieron loco. El médico ya dijo que no va a haber. ¿Y cómo él está hablando que sí va a haber? Ya no lo quise interrumpir. Yo me regresé a mi cuarto y yo caí hincada y le dije, Señor, yo lo necesito. Quíteme esta amargura que siento. Yo quiero ese gozo que mi esposo tiene. Yo quiero volver a sonreír. Yo quiero volver a ver los colores. Perdóneme, le dije, porque todo lo malo que pasaba a usted le he echado la culpa. Perdóneme por todo. A mi manera yo abrí mi corazón. Imagínense qué tan importante, como dice el Señor, el sacerdote en el hogar. Él allá guerreando por mí, orando por mí, y yo allá abriendo mi corazón y diciéndole, Señor, Que ven a mí, yo quiero ser una esposa diferente, una mujer diferente, y quíteme este dolor, sáneme este vacío, llene este vacío. Entonces ahí fue como mi encuentro, sí. ¿verdad? Cómo fui yo transformada por medio. Él, por supuesto que él no se dio cuenta que tú habías estado ahí No, escuchándolo hablar con Dios. sí, Simplemente tú entraste sigilosamente, escuchaste y luego sí, te regresaste a tu habitación y seguiste y continuaste y fue sí. realmente que tú le dijiste a Dios que sí, ¿verdad? Que querías Así le cambiar. dije, O sea, sí, para ti fue impactante que él estuviera describiéndote tal cual tú eras, o sea, como mostrarte, ¿verdad? Cómo eras. sí, sí, Y ciertamente me imagino que te dio como pena, ¿verdad? Como pena, sí, y es sí. por Y eso, aceptar, ¿verdad? y Porque aceptarlo, ¿verdad? yo era así y necesitaba a Dios en mi corazón, porque yo en mi fuerza no iba a poder hacer esos Así cambios, es, no iba a ver la mano de Dios en mi vida, en mi matrimonio, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tan importante reconocer, ¿verdad? así es. ¿Y qué Lo sucedió que después de esa noche? ¿Qué él, sucedió después? sí, él no sé a qué hora llegó, después de estar orando por mí, no sé cuánto tiempo llevaba en las noches levantándome, pero esa noche yo tuve que encontrarlo para ser revelada, ¿verdad? De Sí. cómo era yo. Al día siguiente acepté la invitación y le dije, sí, voy a Sí te ir. volvió a invitar, sí te Sí. volvió a Yo invitar. en la mañana le dije yo, mira, voy a ir donde me has estado invitando. ¿A dónde? A ese lugar donde van un grupo de O sea, mujeres tú te de adelantaste. barrio. Y él, mire, ese día abrió los ojos, ya no fue chinito, abrió los ojos, ¿verdad? Sí, sí. Y él me llevó a ese lugar donde habían mujeres con las mismas situaciones mías, con los mismos problemas, pero le vi un rostro diferente que quizás con dificultades, pero con la esperanza de que esa situación va a pasar y que esa situación hay propósito. Yo eso no lo tenía, me ahogaba en un vaso de agua y pensaba que yo era la única que Ujú. estaba pasando eso, que yo era la única que había tenido esas pérdidas, ¿verdad? De un hermano, de un hijo. Pero al llegar ahí y oír, ¿verdad? Las demás mujeres que también habían pasado por situaciones similares, yo dije, yo no soy la única, aquí voy a aprender cómo puedo salir adelante de eso. Y efectivamente, ahí fue donde vi que cómo se puede levantarse de nuevo, ¿verdad? A pesar de las dificultades, de los problemas, que eso siempre va a haber, estamos en este mundo, ¿verdad? Como Sí, dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquila, confiad, yo he vencido el mundo. así Entonces, es, hoy vemos que cada situación que llega el Señor la puede transformar en algo maravilloso. Entonces, así, yo le dije sí al Señor, le abrí mi corazón y Él entró. Entonces, Él eso está esperando en estas así mujeres. es, así. Y entonces Él va a hacer los cambios, Él va a obrar. Y ahí fue donde al ir juntos, y cómo es tan importante como matrimonios buscar Ujú. al Señor juntos, es Juntos, más sí, fácil, la carga es más fácil y así juntos es, en oración se logran mayores cosas. Es así tan es. difícil ver matrimonios que por un lado uno, por el lado otro, es más difícil, ¿verdad? Sí. Que los dos están en lo mismo y caminar juntos y empezamos a caminar juntos, a servirle a Dios un tiempo y bueno, empezamos a servirle
Y el Señor empezó a transformar mi vida, porque para que hayan milagros, tiene que haber un cambio en Va a haber mí, un si no, no cambio. va a pasar nada. Así es, así es. Así que la primera fue que cambió fue yo. De ahí mi matrimonio. Aquel que ya lo desechábamos, el Señor lo restauró. Ya Y atendías a tu marido, ya lo atendías, ya te así preocupabas por es, y esa él, ya. esposa que Sí, él me decía, esa esposa idónea, ¿verdad? Porque sí, eh, hay tantas cosas que uno no sabe que para ellos significan que uno lo ama, sí, atenderlo, ¿verdad? sí, Estar pendiente de esa camisa que sí. le gusta que esté planchada, hacerle los frijolitos como a él. Ellos lo traducen como amor. Esta Sí, mujer me exacto. ama. Son actos de servicio, actos de Actos, amor. actos de servicio de Sí, amor y el lenguaje de ellos es así, así es. ¿verdad? Y una mujer que no le interesa nada. No, Entonces, ¿qué pasa? Allá afuera le pueden dar lo que en casa no así encuentran. es, así es. Y Entonces, sí ha después pasado. bien, Y ha la pasado, ¿verdad? situación. Le hemos escuchado testimonios de que ha pasado, ¿verdad? Que Sí, nosotros las mujeres, porque en cierta parte de tu testimonio yo me identifico, o sea, cuando ya no, yo, bueno, yo sí ya no lo quería. Tú porque tenías la amargura en tu corazón por todo lo sí, que te había pasado, pero yo porque ya no lo quería por maltrato psicológico, pero a la vez hacemos lo mismo, o sea, em, como dices tú, lo pone casi en una charola uno diciendo, a ver, ¿quién quiere a mi marido? Porque yo ya no lo quiero, ¿verdad? Y me identifico en esa parte de que realmente yo decía, ay, no, pues que se encuentre alguien, ya me deje en paz. Porque el que él me buscara como esposa, para mí ya era incómodo. Entonces, ujú, realmente, pues tú no era por ese motivo, pero sí era que tú ya no le podías dar hijos, no sí, estabas tú bien, pues ahora sí que interiormente, y realmente al final de cuentas, como esposas, nosotros fallamos, ¿verdad? Yo fallé sí. igual que tú, fallé al no querer estar con él y al querer a ver quién se lo llevaba. Sí, Gracias a Dios que nadie se lo llevó, ¿verdad? sí, porque Porque fuera otra historia, un sí, fuera divorcio otra más, historia, las estadísticas. exactamente. No, y que ellos, bueno, mi marido no estaba, todavía no estamos en las cosas de Dios, sin embargo, Dios lo guardó, porque después él me platicaba a mí, tú no sabes cuando uno conoce o sea, realmente cómo nos diseñó el hombre, al hombre y a la mujer, de forma diferente, que nosotros las mujeres no tenemos esa preocupación de que si no tienes una relación íntima con tu marido no pasa nada. Pero los hombres que fueron diseñados tal cual, que tienen que tener su esposa, su compañera y que en esa área, pues en esa área yo fallé y en esa área quiero decirte que como Muchas Dios lo mujeres que se guardó, descuidan ¿verdad? en Como, esta sí, área, Dios lo que para guardó. ellos es como alimento, ¿verdad? Exacto. Como mujeres no, lo vemos eso como que no es necesario, pero para Ajá. ellos Para ellos sí, porque ellos, así los diseñó el Señor y tienen una dependencia, ¿verdad? provocamos, Realmente. ¿verdad? Que llegue la tentación, porque van a Ándale, tener saciar su exactamente, necesidad con alguien más. Y entonces exacto. pues, venimos y venimos a llorarle al Señor. ¿Y por qué? ¿Por Porque qué? vimos Y todas pues esas somos los cosas. culpables, ¿verdad? Y andamos diciendo que el marido y que anda viendo a otra. No, pero ¿qué hicimos nosotros, verdad? Para que el marido ande viendo a otra, porque pues, ellos luchan de por sí y luego uno, provocando eso, pues sí. Sí. No, pues qué Entonces tremendo. los orillamos a Así es. caer en ¿Cuántos infidelidades. años hace entonces que tú verdaderamente vino Dios a tu vida ahorita, a la actualidad? Hace 20 años. 20 ya. Hace 20 años de esta historia donde ¿Y le qué fue dijimos al lo que, Señor y sí qué y fue lo que empezamos a nos, servirle al Señor y pasaron 5 años, nuestro 5 años? matrimonio restaurado, nuestras finanzas restauradas, porque cuando no está Dios, todo está mal, Y todo ¿verdad? está mal, todo está de Todas cabeza. las áreas se Así es, afectan, así es. pero el Señor empezó a restituir y a levantar. 5 años, pero ¿qué pasó? El milagro, o sea, la cereza del pastel, que era el Ajá, bebé, no venía. Y sí, después de 5 años de estarlo pidiendo, ¿qué pasa? Nos desanimamos sí. y empezamos a escuchar otra vez esas voces. Mira, No, 5 años y ese milagro no vino. funcionado. No No te lo pagaron. funciona, No ¿verdad? funciona, esto no funcionó, estabas mejor antes, esto Ajá, no te sí. funciona, andas perdiendo el tiempo, gastando dinero que no tenés. ¿De qué sirve si no te ha dado el milagro? Ya Entonces sé. yo dudé Ay, y escuché esa voz, porque
en ese ministerio habían colas, las mujeres hacían colas para dar testimonio de los milagros. Y yo decía, en mi vida, ¿cuándo? No pasa nada, es 5 años, Señor. Y uno cree que por servirle es un trueque, ¿verdad? Yo te Ay, sirvo, me vas a dar lo que yo quiero y cuando yo quiero. Y no es sí, así. no, no. Y yo pensé, yo asocié servicio con que Dios me va a dar ese premio, esa recompensa. Y no es así. Así que me desanimé de nuevo como muchas, ¿verdad? Al Sí, pasar el tiempo y el no ver tiempo, esos cambios, no ver ese milagro, ¿qué pasa? Dudamos otra y vez otra y vez. queremos alejarnos otra vez. Y yo, bendito Dios, se lo externé a mi esposo nuevamente y yo le dije, mira, yo quizás ya no voy a ir a las cosas de Dios, a mis ministerios, a la iglesia, ni... Él se asustó, ¿y por qué? Mira, 5 años pidiendo y no pasa nada, ese milagro no viene. Y recuerdo que él me sentó y me dijo, mira, amor, te voy a decir algo. Nosotros le vamos a servir a Dios de hijos o no de hijos. Le Ajá, vamos a servir a Dios por lo que Él es, no por lo que nos va a dar. Si está en su voluntad, nos va a dar ese hijo. Y si no, debemos de aceptarlo. qué sabio, Mire, ¿no? Qué fue sabio. como que me reaccionó y yo volví en sí y yo le Sí, dije, tienes razón. O sea, así. yo solté Esa esa situación carga que yo que traía, sí. carga y ese anhelo quizás, lo solté y ya no iba a buscar de Dios por el milagro, por lo que me va a dar, sino que por lo que Él es. Y eso estaba esperando Dios, que no Sí. lo buscara a Él en sus manos, sino su rostro, como dice la Ujú. palabra. Así que ya llegaba a los ministerios y a la iglesia por amor al Señor, por servirle a Él. Y le dije, Señor, acepto su voluntad, porque eso es lo difícil, Sí. aceptar la voluntad de A no estar Dios, aferrada, ¿verdad? A algo no estar que aferrada que algo quizás no me conviene, sí. pero eso esperó el Señor. Decirle, Señor, acepto su voluntad, si no me va a dar hijos, lo acepto, Señor, Ujú. y yo voy a seguir sirviendo, Así. pase lo que pase. Eso esperó el Señor, como a los 3 meses después quedó embarazada. Me vino la duda, ¿verdad? El doctor había dicho, los iba a perder todo, pero ahora diferente. Estábamos con el Señor, ¿verdad? Así. Y mes tras mes íbamos pasando los meses y llegó ese bebé, llegó ese niño. Yo tengo un David en mi casa. El Ay, Señor Dios, ese regalo inmerecido cuando me dieron a mí ese pedacito de gente. Entendí tantas ¿cuántos cosas, años ¿verdad? más pasaron después de esos 5 cuando llegó el baby? 5 años de estarle buscando al Señor, o sea que, Ajá. ajá, hace 15 años, ¿verdad? 15 años. Entonces, sí, sí. Entonces, podemos ver que Dios puede tardar, pero Él va a dar la respuesta en su tiempo, en Y su a veces momento. nada más lo que quiere es como tratar con nuestro corazón, ¿verdad? O sea, Sí, sí, amiga, porque verdaderamente he visto personas que aún teniendo un milagro ya no se sirven a Dios, andan por el mundo con grandes en su milagros vida. y Ujú. realmente como que lo que Dios quiere es afirmarnos, ¿verdad? Primeramente en Él. Yo pienso que a mí me lo dijo que yo era de ese tipo de personas, que hemos, si Samantha hubieras tenido su sanidad desde muy pronto, nosotros anduviéramos por el mundo sin servir a Dios. Entonces nos permanecimos siempre esperando, 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 hasta que ya nos vio bien afirmados, fue cuando vimos la sanidad de la niña. Entonces, me imagino así que es, es exactamente el así patrón, fue. ¿verdad? De lo que vivieron ustedes cuando ya soltaste lo del bebé, fue Ujú. cuando vino, ¿verdad? Y fue cuando dio Ciertamente. la respuesta. Sí. Y Entonces, llegó tu David, hermano. sabemos que esos hijos son de Dios, así como Ana oraba, ¿verdad? Por este niño oraba, dice, hoy te lo Sí, dedico a ti, te lo consagro todos los días de su vida. Así fue. bendito Aquí Dios. el médico dijo no va a haber, pero el Señor dijo Ah, sí sí, va a él tiene haber. la última En palabra, tiempo, ¿verdad? en momento. Entonces son niños que traen propósito. Le digo niños porque la niña vino después, Ajá. 3 años después. No se Su quedó nombre es solamente ahí, Camila, ¿verdad? ¿sí? Llega Su la nombre es niña. Camila y su nombre significa ministra de Dios. Ay, Nosotros hemos entendido que estos hijos son de Dios, son ¿verdad? Y de Dios. traen propósitos. Así Entonces, es. como familia, nos consagramos a servirle al Señor todos los días de nuestra vida. Pase lo que pase, porque
si no hubiera llegado esa invitación que nos hacen, ¿verdad?, de buscar de Dios, no estuviéramos ni casados, no tuviéramos estos hijos. Así es. Yo ni viva estuviera con esos Ah, pensamientos que sí, tenía. sí, Entonces podemos ver cómo es tan importante ese llamado, escucharlo, así ¿verdad? es. Llegar a los pies de Jesús, que es el que me puede cambiar y transformar. Así es, qué hermoso testimonio de ese milagro tan maravilloso, ¿verdad? Sobre todo ayer oré por una chica que no ha podido tener familia y realmente yo le digo, pues no importa, ¿verdad? Que tiene 14 años, no importa, para Dios el tiempo es para Él, no Sí, importa. Ahorita escuchando, estoy como confirmando lo que que platicamos. sabe que eso le iba a decir, de que hoy me encuentro con mujeres así, que al Ujú. escuchar mi vida, mi testimonio, se acercan y Sí, con solo verle sus ojos, ya sé cuál es su petición, ya sé cuál es, porque yo pasé por ahí, o sea que todo tiene un propósito, ¿verdad? así es, Me ha dado el privilegio de orar por estas mujeres y al año la he visto ya chineando con bebés. Y yo ay, dije, qué lindo. Señor, para esto Para fue, esto, para levantar a otras que sí se puede y que el exactamente, Señor va a dar sus hijos. Lo de la muerte de mi hermano, usted me va a ajá, decir, ¿y eso para qué fue? ¿Cómo sí. es que la muerte puede servir para algo? Así es. ¿Verdad? Sí, Para, tengo sí, sí, tengo sabe una que, amiguita que sí, ojalá que también te escuche, porque verdaderamente en esta semana pasada también, exactamente así, su no, hermano se desapareció y lo encontraron mal. sí, es duro, es duro. Es muy hermoso Sí, escuchar sí, tu testimonio, pero porque ahí tú puedes estarles dando esa palabra a ellas, ¿verdad? sí, También. sí, así que todo obra para bien. Dice que para el cristiano todo obra para bien gracias a esa situación trágica, difícil. Sabe que toda mi familia buscamos del Señor, porque ese vacío solo el Señor lo puede llenar, Así es. nos puede dar esa fortaleza para seguir Sí, adelante. Y un día vamos a estar con ellos, ¿verdad? Y esa es así la es. esperanza, pero aquí se decide que yo los voy a ver, Así, ¿verdad? Entonces definitivamente. hay promesas y si Dios los llamó, ¿verdad? Nosotros tenemos tarea de aquí de seguir adelante, Sí, ¿verdad? Y afectar nuestros legados, nuestros hijos, para dejarle huellas y decir que el Señor es todopoderoso, Él puede cambiar y transformar, ¿verdad? Las vidas, como lo hizo con nosotros, con nuestra familia, ¿verdad? así. Así que yo me siento plena en el Así. Señor. Sí, Ujú. amiga. Y sí, yo te he seguido y sé que verdaderamente son de gran bendición para las naciones, ¿verdad? Realmente este testimonio poderoso. Amiga, ¿y a quiénes consideras tú las personas más influyentes en tu vida? Si puedes platicarnos y por qué. Bueno, sí, la verdad que el primero, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesús, que dio su vida por mí, me amó, dice que Él me predestinó como su hija. Yo no hice nada y Él me amó, ¿verdad? Y luego esos mentores espirituales Así que es. nos expusieron a Él, ¿verdad? Esos guías, esos maestros, y usted muy bien los conoce, ¿verdad? O Sí, lo conoció a estos mentores sí. que Bellos, que me bellos, sí. mostraron el camino y me dijeron, por aquí es, esos mentores que debemos de seguir y los seguimos porque dan muestra de testimonio y dan muestra de que hay un respaldo de su Espíritu Santo. Entonces, yo agradezco a los mentores, a usted también, que fue y es una líder para mí ejemplar, resiliente, porque sé sus pruebas también que ha pasado y que ha salido adelante y hoy está aquí levantando a otras mujeres que han pasado por lo mismo. Entonces, todas estas personas me inspiran a salir adelante y a seguir adelante a pesar de, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Muy bien, amiga. Bueno, pues gracias, gracias tan linda. Y bueno, pues ahora, pues ya concretándonos que ya estamos casi por terminar nuestro podcast, ¿nos puedes contar de los éxitos profesionales, de negocios, qué es lo que siguen haciendo tú y tu esposo, cómo te ha ido? Bueno, pues sé que eres una mujer muy emprendedora, ¿verdad? Y que tienes varios negocios. Cuéntanos acerca de, eso, de tus logros, ¿verdad? De sus logros como matrimonio. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? El éxito lo podemos llamar en función de empresas, negocios, pero mi primer éxito, bueno, es mi familia, Claro, que creo exactamente. que no tiene precio y me La mejor siento empresa, ¿verdad? La mejor privilegiada empresa.
y bienaventurada que tengo una familia y unos hijos, ¿verdad? Que Así, buscamos del Señor. Ese es mi primer éxito. Y luego viene lo secular o lo que Dios da, ¿verdad? Porque nosotros somos mayordomos, a Él le así es, pertenece todo, así es. ¿verdad? Éxitos, bendito Dios, en nuestras empresas, nos dedicamos nuestra empresa se llama La Inmobiliaria del Ajá, Salvador, vendemos casas, terrenos, las remodelamos, las vendemos. También estamos en el área de belleza, ¿verdad? Con sí. salones de belleza. Y pues últimamente el Señor nos ha abierto una puerta de poseer, porque mi esposo le encantan los carros, como a todo hombre, Ah, ¿verdad? Los sí, sí. vehículos. Y entonces abrió un taller automotriz, que ahí está feliz, ¿verdad? En lo Desarmando esos suyo, ¿no? En lo carros. suyo. Sí, ahí se siente pleno y hemos iniciado en este año, así que estamos ahí emprendiendo ese negocio de la mano del Señor, todo Yes. con la dirección de Dios para que Él abra puertas y nos dé gracia ante los clientes y nos bendiga. Entonces, ¿qué más podemos hacerle nosotros, verdad? No Así tenemos es. cómo pagarle tanta No, por bendición supuesto que con no. servirle a nuestro Señor, ¿verdad? Y alcanzar a otros Así para Él, es, para ¿verdad? él. Así que Muy bien. estamos en esa área, pues gracias al Señor, ¿verdad? Él ha proveído y hemos visto milagros creativos en las finanzas en estos tiempos que está difícil la economía. El Sí, Señor a sus hijos, ¿verdad? Va a tener ese cuidado, ¿verdad? que no Porque nos dice, falte si los nada. pajaritos, ¿verdad? Sí, Ellos no siembran, ni cosechan, ni recogen, tiene el Señor provisión para ellos. ¿Cuánto más valen ustedes? Dices, valen más que unos pajarillos para mí. mm, Entonces Él tiene ese cuidado que vendrán días difíciles, ¿verdad? Días duros en la economía, pero el Señor tiene cuidado de sus hijos. Por eso es que es tan importante estar agarrados de la mano del Señor, que vamos a pasar, así ¿verdad? Toda es, situación y vamos a salir adelante agarrada de la mano de Él. Sin así Él no somos nada. no somos nada. Amiga hermosa, y nos puedes decir de cómo apareces ahí en Facebook para que si alguna dama de las que te van a escuchar o lo que compartiste quisiera platicar un poquito contigo o algún consejo, alguna oración o algo, ¿cómo apareces ahí en el Facebook, amiga? Marilyn, sí, Marilyn Cárdenas de López. Marilyn Así Carla Cárdenas de aparece, López. Ok. y en los negocios se llama La Inmobiliaria SD, Taller El Camino también. Oh, muy Imagínense el bien. camino. El camino, Jesús es el Que camino, Dios la es verdad el y la camino. vida, ¿verdad? Sí. Entonces, qué Así que lindo. así no me pueden encontrar y me pueden escribir y con gusto Y bueno, podemos y también dar hacer una negocios llamada. con gente que verdaderamente está en Dios, ¿verdad? De que Sí, esto te puede dar la seguridad de que no vas a tener ningún problema, ¿verdad? sí, así es. Marilyn, bueno, pues estamos por concluir este hermoso, me sacaste la lagrimita siempre, Ah, me pasaste, pero de verdad que qué hermoso lo que compartiste. Aunque yo bien. ya había escuchado tu testimonio, no lo había escuchado desde hace mucho y Mm, realmente me llegó muy profundamente. De verdad te bendigo a ti y tu esposo. Gloria al Señor. Sí, Sigan en el adelante ambiente. en esto. Así, Amiga, sí. ¿qué mensaje tú le puedes dejar a estas mujeres de pie, o sea, mujeres que a lo mejor todavía se sienten caídas, tiradas, y de qué mensaje tú les podrías dar, para que puedan levantarse, ser resilientes, como hablamos ahorita, y que nunca se rindan? Sí, debemos de estar primero conscientes, ¿verdad? Que todos los días vamos a enfrentar desafíos, dificultades en la vida, y al enfrentar esos desafíos, lo resiliente es con la mano de Dios, ¿verdad? La resiliencia es la capacidad de levantarse, no quedarse en el suelo. Dice la palabra del Señor que dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. O sea, Así siempre hay es, segundas, terceras oportunidades. Entonces, las penas, lo que sufrimos, las pruebas que pasamos, no es en vano. Dios convierte esa situación en propósitos grandes que van a contribuir a mi madurez, a mi crecimiento espiritual, a ver las cosas desde otras perspectivas y vamos a desarrollar virtudes como la fe, el valor, la humildad, la paciencia. Entonces, no tirar la toalla, no rendirnos, porque cuando pasa, cuando hay frustración, cuando creemos que no hay solución en el problema.
¿verdad? Ya topé, decimos, ya no hay solución a este matrimonio, yo no le veo arreglo, viene el divorcio y estos hijos, ¿verdad? Desobedientes en drogas, ya no más. Cuando vemos la economía quebrada y decimos, negocio quebrado otra vez, no hay empleo, entonces viene la frustración y ahí viene, ¿verdad? Querer tirar y rendirse. Pero el Señor viene con lazos de amor y nos dice, hijo, usted es mi hija, ¿verdad? Él nos va a levantar, Él nos va a llenar y nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Con Él tenemos esa esperanza, que si pudo conmigo, Él transformó mi vida, fui la esposa que mi esposo merecía, ¿verdad? Y pedía, me dio esos hijos, sanó mi corazón, me dio paz, fortaleza de las pérdidas de mi hermano, de mi hijo. Y hoy hay propósito en eso. Así la que nos está escuchando. Esa situación, dice el Señor, que es breve, es por un poco de tiempo. Ya viene la respuesta, pero quiere algo de usted. ¿Qué le puede dar a usted el Señor? Su corazón, su disposición, buscarlo, servirle. Y Él dice que se va a encargar de las añadiduras. Yo debo de buscar su rostro y las añadiduras me van a alcanzar. Así que, amiga que nos escucha, hay esperanza en esa situación. El Señor no da cargas que no podamos llevar. Usted es valiente, esa situación, ese cáncer que pueda estar pasando, ese diagnóstico de una enfermedad crónica difícil. Hemos escuchado, ¿verdad? Que hasta días le pueden dar de vida, pero el Señor tiene la última palabra. Así que ánimo, levantémonos en el Señor. Solas no vamos a poder. Es con Él la solución, es con Él que vamos a ver su mano. Y esa situación y esas lágrimas que hoy está derramando, mañana van a ser testimonio, mañana van a edificar a alguien más y después van a ser lágrimas, pero de gozo y de agradecimiento al Señor. Así es. Ay, qué hermoso, amiga, qué hermoso mensaje, de verdad que me llega bien profundo y de verdad que muchísimas gracias por tu Gracias a usted, tiempo tan Silvia. valioso, pero realmente dejaste sembrado semillas de amor bien fuertes en Señor y pues de verdad que te bendigo a ti, a tu familia. Gracias Gracias, Silvia. por aceptar la invitación y por dejar esto tan hermoso. Pues ya escucharon, queridas amigas, las que se van a escuchar este hermoso podcast. No hay otra cosa más que rendirnos a Dios, abrirle nuestro corazón, como lo hizo Marilyn, y reconocer verdaderamente en esa radiografía que le hizo su esposo que realmente lo necesitaba. Así que usted así como es, así como en reconociendo sus debilidades, sus errores, ábrale su corazón a Dios y dígale, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un testimonio más como nuestra amiga Marilyn, de su poder y su gracia. Así es que pues no nos despedimos. Muchas gracias, te quiero mucho, Un amiga, abrazo. y nos estamos viendo bien prontito, Y ¿verdad? un Gracias, abrazo. ojalá que nos veamos pronto en persona y por ahí podamos coincidir. Hasta luego, un saludo a todas. Bendiciones.